Trabajaba en la Agencia Central de Inteligencia. Al principio, era un empleo de ensueño. Siempre había sentido una especie de fascinación por el misterio, por los secretos que se escondían tras las cortinas del poder. Después de años de esfuerzo, entrenamiento y sacrificio, finalmente llegué a uno de los departamentos más exclusivos, aquellos que operaban en las sombras, donde solo los mejores eran admitidos. El trabajo consistía, en gran parte, en analizar información, realizar evaluaciones de riesgos y, de vez en cuando, participar en operaciones clandestinas en el extranjero. Nada que no supiera o no esperara cuando firmé el contrato, pero nunca pensé que una serie de eventos me pondría en una situación tan peligrosa. Todo comenzó hace un año, cuando me asignaron a un proyecto especial, uno del que ni siquiera mi supervisor habitual estaba al tanto. Fue uno de esos días en los que la orden llegó directamente de arriba, sin muchas explicaciones, solo un sobre cerrado y la instrucción de que debía asistir a una reunión en una ubicación que no figuraba en ningún mapa. Sabía que cuando las cosas se ponían tan opacas, algo grande estaba en juego. La reunión fue breve, apenas un intercambio de palabras entre 3 agentes de alto rango, uno de los cuales no había visto en mi vida, lo que era muy raro en la CIA. El encargo era simple en apariencia, investigar la desaparición de un cargamento que había salido de una instalación en el Medio Oriente. Algo no cuadraba desde el principio, pero no era mi lugar cuestionarlo. Cumplía órdenes, siempre había sido así. Durante semanas, revisé documentos, informes, datos de satélite, y finalmente, fui enviado al campo para recabar más información. Fue durante esa misión cuando me di cuenta de que lo que estaba investigando era mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. No era solo una operación de contrabando o tráfico de armas. Había algo mucho más profundo y oscuro en juego. Un día, mientras revisaba una serie de documentos encriptados en una base de operaciones improvisada, un archivo llamó mi atención. Al principio pensé que era un error, un archivo traspapelado. Pero cuanto más lo leía, más me daba cuenta de que había tropezado con algo que no debía haber visto. Eran informes de experimentos, pero no los típicos de biotecnología o armamento que la CIA podría estar monitoreando. Estos eran sobre seres humanos, prisioneros, desaparecidos de países en conflicto, utilizados como conejillos de indias en pruebas de control mental y manipulación genética. Lo más aterrador era que algunos de esos experimentos no estaban siendo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, sino bajo la supervisión directa de mi propia agencia, la CIA. Sentí un nudo en el estómago. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. Sabía que había dado con algo prohibido, algo que no debía salir a la luz. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla en silencio, procesando lo que acababa de descubrir. No podía quedarme con esa información, pero tampoco podía hablar con nadie sin arriesgar mi vida. No sé en qué momento exacto me di cuenta de que estaba siendo observado, pero lo sentí. Lo que sucedió después fue una sucesión de eventos rápidos y borrosos. Primero, mi acceso a la red de la agencia fue revocado sin explicación. Luego, comencé a notar que me seguían. Eran sombras, nada claro al principio, pero luego se hicieron más evidentes. Cada paso que daba, cada llamada que hacía, sentía que alguien estaba al tanto. Intenté ser discreto, fingir que no sabía nada, que no había visto nada. Pero el miedo ya se había instalado en mi mente. Sabía que en cuanto supieran que yo lo sabía, mi vida estaría en peligro. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mis superiores. Me enteré de que otro agente que había trabajado en una operación similar había desaparecido meses antes. Oficialmente, lo habían declarado muerto en un accidente, pero ahora sabía que eso era una fachada. Mi situación empeoró cuando recibí una llamada de una voz que no reconocí. Era fría y directa: sabemos lo que hiciste.